El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Testigos en la Fe. Sean todos bienvenidos a este su programa donde como parroquia Nuestra Señora del Rosario nos acercamos a ustedes nuestros fieles, donde aprendemos un poco de la palabra de Dios y temas doctrinales. Por eso, antes de comenzar este programa, comencemos poniéndonos en las manos del Señor, poniéndole al Señor nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros hogares, también todo lo que nosotros hacemos. Pidámosle la asistencia al Espíritu Santo para que llegue a cada uno de nosotros, pueda inundar de amor nuestros corazones y nuestros entendimientos, que sea Él que guíe nuestro caminar, nuestras vidas, para que nosotros siempre hagamos la voluntad de Dios. Sabemos que con Dios todo se puede. Por eso encomendémosle todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, esos proyectos que anhelan nuestros corazones, pero que siempre lo hagamos en la voluntad de Dios. Entreguémosle todo lo que a nuestro corazón turba, todo lo que en nuestro corazón se siente cansado, agobiado. Por eso pongámosle al Señor todos estos sentimientos, que sea Él que se los lleve y que también nos acompañe en este caminar como seguidores de Él. Entreguémosle todo a ello, también entreguémosle a la Virgen María que nos cubra con su santo manto maternal, que sea ella también como madre y nos guíe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por eso, acerquémonos a la palabra de Dios en este domingo 18º del tiempo ordinario, que se toma del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En este evangelio que nos encontramos para el domingo, quisiera que nos centráramos en 3 preguntas: el qué busco, el por qué busco y el para qué busco. Centrémonos en esta primera pregunta: ¿qué busco? Nosotros estamos constantemente en búsqueda. Estamos buscando nuestros sueños, estamos buscando nuestra felicidad, estamos buscando nuestro alimento, estamos buscando a Dios. Y entonces estamos en esa constantemente búsqueda. Pero nosotros tenemos que saber qué buscar. Por eso vemos a estas personas que seguían a Jesús buscando. Y por eso nuestra vida es un constante buscar. Y por eso es que nosotros nos vamos encontrando a lo largo de la vida y vamos encontrando muchas respuestas a lo que nosotros buscamos. Y esa búsqueda tiene que desacomodarnos. Tenemos que salir al encuentro. Y vemos aquí que esta gente pasó a la otra orilla. Entonces se desacomodó, estaban buscando a Jesús. Y nosotros en esa constante búsqueda también buscamos de Dios. Por eso buscamos constantemente a Dios. Por eso nosotros tenemos que ir buscando, tenemos que desacomodarnos, pasar a la otra orilla. Por eso es necesario que nosotros pasemos a Cafarnaún, como haciendo la analogía de este texto. Es ese desacomodarnos. Pero, ¿para qué buscamos a Jesús? Nosotros tenemos que ir en esa búsqueda de Dios e ir encontrando a Dios. Entonces, vamos a desacomodarnos. Si la búsqueda de Dios implica salir de nosotros mismos, implica salir del entorno que nosotros tenemos que hacer. Por eso siempre miremos y busquemos y preguntémonos qué estamos buscando. Si estamos buscando a Dios, estamos buscando placeres, estamos buscando éxito, estamos buscando dinero. ¿Qué estamos buscando? Si estamos buscando placeres, estamos buscando el mundo o verdaderamente estamos buscando a Dios. Por eso, centrémonos en esta segunda pregunta. ¿Por qué busco? Nosotros necesitamos constantemente, estamos saciando nuestras necesidades básicas. Y una necesidad básica también es esa necesidad espiritual. En el mundo de hoy estamos en ese constante buscar. Por eso buscamos en diferentes espiritualidades. Mucha gente que no son las correctas. Pero si nosotros buscamos a Dios, ¿por qué lo buscamos? Lo buscamos solamente porque hace milagros, signos como lo hizo estas personas, o estamos buscando porque verdaderamente lo conozco o lo quiero conocer, o como esta gente que solamente buscó saciarse. Por eso preguntémonos, ¿por qué busco a Dios? Porque soy un ser débil, pecador, que necesita amor, que necesita misericordia. Por eso busco a Dios. O solamente lo busco en ciertas circunstancias, en ciertos momentos de nuestra vida. Por eso ese constantemente buscar. Pero ese buscar también nos implica el por qué buscar. Nosotros vamos preguntándonos por qué busco a Dios. Y esta respuesta nos tiene que llevar a entender que Dios no solamente es un Dios que solamente está en ciertos momentos, en ciertas situaciones, sino que verdaderamente lo estoy buscando por algo. Por eso centrémonos en la otra pregunta: ¿para qué busco a Dios? Si ya nos preguntamos qué buscamos, si ya nos preguntamos por qué buscamos, ¿para qué buscamos? Nosotros buscamos, hay en ocasiones, ciertas utilidades. Si necesitamos poner un clavo en la pared, necesitamos buscar un martillo. Yo no voy a buscar una llave inglesa, un hombre solo, sino que buscamos un martillo. Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué busco? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Solamente lo buscamos en
ciertos momentos de tristezas, de melancolía. Eso puede ser un primer momento para acercarnos a Dios, pero que no solamente sea un solo momento para encontrar de Dios. Si nosotros vamos a Dios solamente en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, tenemos una mirada falsa de Dios, no estamos buscando al que es verdaderamente Dios. Por eso nosotros tenemos que mirar si lo estamos buscando para saciarnos o para llenarnos de Dios verdaderamente. Porque muchas veces nosotros nos vamos encontrando en la historia personal, en la historia familiar, de que muchas personas solamente van hacia Dios o van a la Eucaristía o se acercan a un sacerdote en ciertos momentos, sino que nosotros tenemos que ir constantemente a Dios. Si Dios nos pide ese primer momento de una dificultad, de una situación, aprovechemos también para encontrarnos más con Dios, que ese sea el primer momento con Dios, que sea el querigma, que sea ese primer momento para llenarnos de Dios. Y ese ¿para qué? Es que reconocer de que nosotros necesitamos un Dios. Entonces, que estas tres preguntas que el Evangelio nos quiere dejar, que el Evangelio de San Juan nos traiga también muchas preguntas a nuestra historia personal, a nuestra historia familiar. ¿Qué buscamos? ¿Por qué buscamos? ¿Para qué buscamos? Entonces, que este Evangelio nos invite a interiorizar, nos invite también en muchas ocasiones a tener una mirada de Dios más cercana, una mirada de Dios que siempre está a nuestro lado. Ya para el tema quisiera hablar un poco sobre este bautismo. Recordemos que nosotros todos estamos llamados a algo y somos llamados a la santidad, somos llamados a ser cristianos. Y ese primer llamado se habla desde el bautismo. Nosotros somos bautizados y allí se nos recuerda que somos sacerdotes, profetas y reyes. Y ese bautismo nos invita también a ese sacerdocio, que ese sacerdocio, recordemos, que nace de Cristo. Entonces, todos nosotros somos sacerdotes, pero no somos sacerdotes en el sacerdocio ministerial, como son todos los sacerdotes que está en nuestra parroquia, como el padre John Freddy, el padre Aníbal, el padre Sergio. Ellos sí están en el sacerdocio ministerial, pero todos los bautizados sí estamos en el sacerdocio. Y por eso es que nosotros ya decimos que hay una vocación. Y esa vocación viene del término latino vocare, que significa llamar. Por eso también hablamos que Dios nos llama. A cada uno de nosotros nos llama a diversas situaciones, a diversos estilos de vida. A uno lo llamó a la vida matrimonial, a otro lo llamó al sacerdocio, a los otros los llamó a la vida de estar solteros. Por eso nosotros tenemos que ir constantemente en esa búsqueda de ¿para qué me está llamando Dios? ¿Por qué me está llamando Dios? Y recordemos que hay llamados especiales, ya lo he dicho, el llamado al sacerdocio. Y por eso conocemos muchas personas, en mi caso también es un llamado especial, porque yo estoy respondiendo a ese llamado de ser sacerdote. Y encontramos también jóvenes, niños que están llamando, que sienten esa inquietud vocacional, sienten esa necesidad de responderle a Dios. Pero recordemos que la Iglesia tiene el deber de cuidar, ayudar y acompañar estas vocaciones. Y desde ahí es que nosotros vamos entendiendo la necesidad de los seminarios y la necesidad también de las pastorales vocacionales, porque ellos lo que buscan es promover y acompañar para que puedan tener un sano discernimiento para entender
qué es lo que busca Dios. Por eso vamos a hablar un poquito sobre los seminarios menores. Los seminarios menores en la diócesis tenemos el Seminario Menor San Alberto Magno y está en gran parte de las parroquias de la diócesis. Y allí es donde van niños y jóvenes. En nuestra parroquia tenemos en este momento 3 niños y ahí ellos van descubriendo en su vida, digamos ya de familia, en el colegio, van descubriendo si verdaderamente es Dios quien los está llamando. Por eso va muy a la par con el colegio, con ese estudio que también nos ayuda a discernir. Por eso es tan importante el seminario menor, porque es ahí donde nos ayuda a discernir qué es lo que Dios quiere para cada una de estas vidas, de estos niños, de estos jóvenes, para cada una de las personas. Por eso nosotros tenemos que entender que los seminarios o lo que llaman también el aspirantado es para madurez humana y también madurez cristiana. No todas las personas que pasaron por un seminario tienen que llegar a ser sacerdotes, no. Primero tenemos que ser personas, tenemos que ser cristianos. Por eso es tan necesario que entendamos que el seminario es el cultivo de vocaciones. Y es ahí donde lo que primero se nos invita es vivir una experiencia de Dios, una experiencia personal que tenemos con Dios. Y es ahí que uno va entendiendo también la labor del seminario. Recuerdo que conmigo empezamos 38 jóvenes en el propéutico, que es el primer año del seminario, y ahora somos 10, ya 7 años después encontramos que han salido 28 compañeros, muchos de ellos ya han estudiado, ya tienen sus trabajos, entonces vemos que el seminario también forma personas y esa es la primera finalidad, ya lo dije, es para la madurez humana y la madurez cristiana. Ya por eso que nosotros vamos entendiendo y esa respuesta que nosotros vamos dando en el seminario nos debe ayudar y a entender para qué me está llamando Dios, cuál es la finalidad de mi llamado, de mi vocación. Por eso ya lo he dicho que el seminario menor tiene que ir en compañía del colegio, porque es ahí en nuestro ambiente que nos vamos sintiendo llamados o nos vamos sintiendo enamorados de Dios a servirle en el altar, ya como sacerdotes. Y también tenemos la experiencia de niñas y jóvenes también que quieren vivir su vida religiosa, su vida en un convento, en un monasterio, que es ahí donde también ellas van respondiendo. Por eso es tan importante que nosotros vamos entendiendo. Y para llegar previo al seminario mayor hay que pasar por el seminario menor, ya lo he dicho. Y digamos en la experiencia de la diócesis se tiene lo que es el año previo a entrar al seminario mayor, ya estar los 9 años dentro del seminario, es el aspirantado. Tras mes se hacen unas convivencias donde uno va descubriendo si verdaderamente somos llamados por Dios. Entonces, esa es la intención de la Iglesia, cuidar, acompañar, ayudar, fortalecer las vocaciones y el llamado de Dios que tienen con niños y jóvenes. Pero también entendamos de que los niños y los jóvenes no son los únicos llamados por Dios. También hay personas que ya han tenido su experiencia de trabajo, ya han tenido su experiencia de estudio y son llamados ya en una edad adulta. Recuerdo yo que hace como 2 años, se ordenó un sacerdote que tenía como 62 años de edad. Es que Dios también llama a este tipo de personas. A uno lo llamó en la mañana, a otros al mediodía y otros en la tarde. En mi caso personal, nunca me sentí de niño llamado, sino ya fue cuando ya era un joven, estaba yo en 10º, 11, sentí ese llamado. Entonces, es ahí que Dios va llamando y Dios va haciendo su labor
en diferentes momentos de la vida. Pero también tenemos que entender que Dios también llama en situaciones particulares. También tenemos vocaciones indígenas, también tenemos vocaciones de afrodescendientes, y en cada lugar del mundo hay vocaciones. El Señor siempre va llamando. A pesar de que muchas veces nosotros digamos que hay crisis, que hay situaciones difíciles en la iglesia, en los seminarios, Dios sigue llamando. Entonces, nosotros tenemos que también, la labor de la iglesia es orar también por estas vocaciones, para que sigan surgiendo más vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, para que nosotros entendamos también que es labor de nosotros como iglesia cuidar, ayudar y acompañar, y ayudar también a discernir. Por eso es tan linda la labor de la pastoral vocacional, del seminario menor que está en nuestra diócesis y en muchas diócesis del mundo. Entender y acompañar que hay niños y jóvenes que quieren responderle al Señor. Por eso pidámosle al Señor que nos regale más obreros para la mies del Señor, que el Señor siga llamando, siga suscitando en niños y jóvenes que quieran responder, para que ellos vayan encontrando y vayan madurando su llamado al que le ha hecho Dios. Entonces Dios siempre llama. Encontrémonos con el santo de la semana. El santo de la semana que quisiera proponerles es San Ignacio de Loyola. Él tenía un lema y es: para mayor gloria de Dios. Este santo es nacido en España en 1491. Él nunca se sintió llamado por Dios. Él fue soldado y era de una familia noble de España. Por eso nosotros entendemos que Dios llama en diversas circunstancias. Y él, en una de esas batallas que libraba en España, sufrió un accidente en una pierna. Él, dicen los historiadores y los biógrafos, que él era muy vanidoso, siempre buscaba estar bien. Normalmente es lo que uno busca. Y ya cuando le estaban haciendo la operación, le dijeron que si perdía el pie o verdaderamente se iba a hacer, digamos, una cirugía para ese entonces. Y mientras estaba en recuperación, él pidió que le llevaran libros de caballeros. Y por suerte, en ese momento donde estaba no habían nada libros de caballeros ni historias así de guerras heroicas, sino que se encontró con libros que hablaban de Jesús. Y ahí fue donde él fue entendiendo ese llamado de Dios. Si él decía de que esas personas que siguieron a Jesús eran de barro igual que él, también él lo podía hacer. Y entonces él se interesó más por Jesús, por el llamado. Y entonces él va a estudiar teología. Y es allí donde se va a encontrar con unos compañeros, entre ellos San Francisco Javier, un gran misionero que es el patrono de las misiones también. Y vemos que aquí es donde él crea la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús son los jesuitas también conocidos, que es ahí donde también es en la orden que es el Papa Francisco. El Papa Francisco es de la Compañía de Jesús y hoy estoy hablando de ese fundador, San Ignacio de Loyola. Y lo que él buscaba en esta Compañía de Jesús era la evangelización. Entonces él se fue interesando más por muchas personas. Y es por eso que en muchas partes del mundo hay jesuitas de la Compañía de Jesús. Entre ellas, en Colombia tenemos a San Pedro Claver, que fue también un promotor de los esclavos de ese entonces, en la época de la conquista. Entonces vemos a este San Ignacio de Loyola que por un accidente se encontró con Dios. Muchas veces nosotros por accidentes, por situaciones nos encontramos con Dios y es ahí donde nos vamos encontrando en ese primer momento.
Ya él muere en 1556, muere en Italia, también como él era el general de estos jesuitas. Entonces, pidámosle también la intercesión de San Ignacio de Loyola, que nos lleve también a acompañarnos y a encontrarnos con Dios. Por eso hagamos esta oración de San Ignacio de Loyola y que Él nos interceda para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. Toma, Señor, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo lo que tengo y todo lo que poseo. Tú me lo diste todo, Señor, yo te lo devuelvo todo. Haz con él lo que quieras, según te plazca. Dame tu amor y tu gracia, porque con esto tengo todo lo que necesito. Amén. Entonces, muchas gracias a todos nuestros televidentes. Gracias por acercarnos y dejarnos entrar a sus hogares y que siempre nos acompañe el Señor y la Santísima Virgen María. Que todos tengan una feliz semana.